Los minerales constituyen entre el 4 y 5% del peso vivo del animal y su presencia es necesaria para la vida y salud de todas las especies. Sobre sus aportes al sector agropecuario estaremos dialogando hoy en AgroCuba, un programa sobre ganadería, cultivos y ciencia. No se vaya, ya comenzamos. En esta emisión conocerá de los minerales naturales empleados en la ganadería como suplemento para la nutrición animal. A través de criterios especializados, le acercaremos a proyectos impulsados desde los centros científicos para incrementar el uso de fertilizantes ecológicos. Y en los minutos finales, espere un reporte sobre el mayor yacimiento de piedra fosfórica del Caribe insular y su aporte a la producción ganadera. Esto y más en los próximos 12 minutos de información. Somos AgroCuba. Acompáñenos. Es estrategia del país el aprovechamiento de minerales naturales como complemento en la alimentación animal. La inclusión en la práctica agropecuaria de muchos de ellos, como la zeolita, la fosforita, la agromena G y otros, obedece a sus importantes propiedades físico-químicas, las cuales permiten que sean empleados en la fertilización de los suelos y para la mejora nutricional de rumiantes. De acuerdo con estudios científicos, tan negativa o dañina es la carencia de minerales como su empleo excesivo en la dieta animal. La baja ingestión de estos repercute en la productividad y en la salud, pero también provocan intoxicaciones cuando se usan indiscriminadamente y sin atender a sus propiedades. Precisamente sobre los minerales naturales más utilizados en Cuba para fines agrícolas y ganaderos, nos amplía el periodista Carlos Manuel Gallardo en el siguiente reporte. La ganadería es mucho más que pastos, animales, agua y cuartón. De ello saben bien los productores como Gonzalo Pimentel Tavares, para quien la actividad requiere de conocimientos y mucha disciplina. Entonces hay que balancear las necesidades de los animales, las necesidades, que es agua, que es minerales, que es alimento voluminoso, que es concentrado si existe, que es buen trato y que es condiciones de tenencia. Dentro de ese manejo adecuado que señala Gonzalo figura el empleo de los minerales, recursos que los animales no pueden consumir a través del pasto. Los macroelementos que son el calcio, el fósforo, el magnesio y los microelementos como el cobre, el cobalto, el molibdeno, que son también importantes. Yo puedo tener cubierto los requerimientos de todo, si no tengo cubierto el requerimiento de cobre, por ejemplo, la vaca no se preña o no produce eficientemente. O sea que la nutrición animal es una ciencia. Y de que el manejo de la alimentación del ganado es una ciencia, sí que lo es. Tal es así que al decir de campesinos y científicos, los depósitos de las sales minerales o saleros deben estar alejados de los bebederos de agua, requerimientos técnicos que se cumplen al pie de la letra en la empresa pecuaria Bacuranao de La Habana. Aquí las sales minerales están al lado de, como estamos, mira, de los bebederos y los huecalitos. Ahí tienen las sales. Eso es mineral. Y el agua al lado y el forraje ahí. No es menos cierto que algunos productores aún no concientizan la importancia y empleo de los minerales para el desarrollo de la ganadería, pero otros que han visto las bondades de su aplicación aseguran la disponibilidad del recurso, incluso trasladándose hasta otras provincias para adquirirlo. La estamos trayendo de Cienfuegos, de Martí, de donde sea, pero no nos ha faltado la sal mineral. Y la sal mineral es decisiva en la reproducción. Generalización y aplicación de la ciencia en función de la producción ganadera en Cuba, así como trabajo y superación constante de quienes se dedican a esta actividad desde la base, reafirman que la recuperación del sector puede dejar de ser una quimera para convertirse en realidad. Si nos remontamos a los antecedentes del empleo de estos minerales en Cuba, descubriremos que en su mayoría había que importarlos, algunos a precios bastante elevados, a pesar de la existencia de yacimientos en el país. De ahí que científicos del Instituto de Ciencia Animal, el ICA, se dieran a la tarea de buscar variantes nacionales. Para ello evaluaron la roca fosfórica, la bentonita, la magnesita e incluso las zeolitas, elementos que no se explotaban con finalidad nutricional. A partir de estos estudios, el ganado de ceba, tanto carneros como vacas lecheras, exhibieron notables incrementos productivos. Pero no les comento más, dejemos que sea el doctor en ciencias Roberto García López, investigador titular del ICA, quien nos acerque a los estudios más recientes en este orden. Y precisamente el experto nos ofreció valiosas declaraciones en exclusivas para AgroCuba. Realmente hace muchos años que el instituto está trabajando en diferentes variantes
de lograr precisamente lo que hoy hay una gran tendencia, que es disminuir la importación, o sea, cómo nosotros no competir con los cereales que son de utilidad para el hombre. Según apuntó el doctor Roberto García, el empleo de zeolita como aditivo en los alimentos arroja positivos resultados, lo mismo en peces que en aves, cerdos, conejos y en otras especies monogástricas. Esto ha posibilitado su aplicación en la práctica ganadera y su múltiple uso, pudiendo facilitar sobre todo un mejor equilibrio homeostático en el animal, o sea, también un mejor equilibrio ácido-base, ¿no?, en las funciones del organismo, incrementar la eficiencia con que se utiliza los alimentos en los animales rumiantes y monogástricos. Ha permitido entonces lograr mucha más eficiencia en aquellos alimentos que, siendo necesario, pero pueden crear en determinado momento algún desorden fisiológico en el animal, y este material pues permite que pueda ser empleado con mucha más eficiencia y mejores resultados productivos. Sin embargo, el productor debe velar por el suministro de las dosis correctas de acuerdo con la fisonomía y también con el estado de cada especie, según puntualizó el especialista en sus declaraciones. La zeolita se puede utilizar de muy diversas formas y en función de determinados principios, ¿no?, de determinados tipos de alimentos. Por ejemplo, los ensilados se trata de utilizar al 1% de la dieta total en su inclusión. En el caso de los concentrados o suplementos con alternativos que hoy estamos utilizando muchísimo, se debe utilizar al 2% de ese suplemento, precisamente para favorecer una mejor digestión y utilización de esos materiales. En el caso también se ha utilizado muchísimo en el control de la diarrea de ternero, donde ha sido muy eficiente en estos tratamientos y en general en este principio de la desintería. Hablamos de recursos naturales con múltiples utilidades, ya sea como filtros en las potabilizadoras de agua, en el tratamiento de residuales o como potenciadores de nutrientes, que son incluso demandados por la industria farmacéutica y también por la cosmetología. Y qué bueno que estemos aprovechando lo que tenemos en nuestro patio para sustituir o al menos minimizar las importaciones. Hagamos una pausa en este minuto. Al retorno indagaremos sobre las producciones que genera el mayor yacimiento de fosforita del Caribe insular. Continúe con nosotros. A pesar de las limitaciones que hemos tenido y de las dificultades que hemos pasado en sentido general, nuestro trabajo impacta en casi toda la base productiva. Lo mismo de las especies bovinas, bufalinas, ovino-caprinas. Recientemente estamos incursionando en el ganado cunícola. Eso es pensar como país, porque pensar como país es pensar que Cuba es una sola y que tiene que haber unidad. Si no hay unidad y no hay disciplina, no hay resultado. Cubano, vamos para allá. Oiga, la tecnología llegó para quedarse y qué mejor cuando a través de ella nos acercamos a historias que surgen del quehacer campesino o a la innovación científica en favor de la producción de alimentos. De seguro la periodista Liudmila Peña coincide conmigo. Veamos qué nos reserva en su habitual recorrido por la red de redes aquí en Agrocuba Digital. Comenzamos por la web de Radio Guamá en Pinar del Río, la cual publica un artículo dedicado al Día del Inseminador Cubano, celebrado el pasado 12 de diciembre. Entre las tareas de estos especialistas en todo el país destacan el incremento de la masa ganadera y su mejora genética. Asegura la web que entre los objetivos de los inseminadores pinareños está el intercambio con los productores para aportar conocimientos sobre la necesidad de la inseminación, clave para aumentar la producción de carne y leche. En el perfil de Facebook de la periodista Yaniuska Pérez de Radio Majaguabo, en Santiago de Cuba, conocimos la historia del campesino Jorlan Verdesia, a quien muchos tildaron de loco cuando inició la construcción de su casa de tapado. Después de unos meses, esos mismos ahora vienen a aprender de su experiencia. Entre pepinos, lechuga, remolacha y perejil,
El joven asociado de la CSS, Rafael Hernández, asegura que no hay que temerle al trabajo y que con la ayuda de su esposa ha logrado mucho más de lo que imaginaba. La página en Facebook del Programa de Innovación Agrícola Local en Cienfuegos informa que se realizó el segundo taller de meliponicultura en la finca Palmarrayos de la CSS Jorge Martínez Leiva en Rodas. El taller se efectuó con el fin de socializar las buenas prácticas para la cría y manejo de las abejas meliponas y capacitar a quienes se inician en esta actividad. Con el deseo de que sus éxitos se multipliquen, me despido, pero le invito a compartir sus vivencias para ayudarnos a contar estas historias que llegan a la web y ahora también están en AgroCuba. Y qué bueno que nos cuentes esas historias, Liudmila. Gracias a esas publicaciones, cada vez son más los cubanos que se aprestan a sembrar su pedacito. Y este programa viene como anillo al dedo para que conozcan de fertilizantes ecológicos concebidos a partir de minerales naturales. Eso lo saben bien los trabajadores y científicos vinculados a la unidad empresarial de base Capitán San Luis, perteneciente a la empresa minera de Occidente en la Atenas de Cuba. Rodeados por el mayor yacimiento de fosforita del Caribe insular, son puntales en la producción de derivados como la agromena G y sales mineralizadas. Estoy hablando, fíjense, de nutrientes que le aportan a la masa vacuna minerales deficitarios en su dieta ordinaria. Y sobre este interesante tema nos cuenta más la periodista Arianna Corona. Investigadores del Instituto de Ciencia Animal encontraron en la roca fosfórica no solo la fórmula idónea con la cual el campesinado cubano fortalece sus suelos, también las dosis necesarias para que ésta funja como aditivo de reconocida valía en la alimentación animal. A partir de las investigaciones nuestras en el Instituto de Ciencia Animal, se encontró que esta fosforita podía sustituir al fosfato dicálcico o monocálcico de importación en las dietas tanto de rumiantes como en especies monogástricas. Hoy esos estudios se materializan en la unidad empresarial de base Capitán San Luis, perteneciente a la empresa minera de Occidente. Allí se desarrolla un trabajo de sistematización y extensionismo que facilita el empleo de la fosforita en la elaboración de suplementos con elevados costos de importación y de gran demanda en el mercado internacional. Ella se beneficia, se tritura, se convierte en harina de roca, se le añade, entre otros elementos, cloruro de sodio, o sea, sal común, y por supuesto robustecen, fortalecen el animal y es un suplemento de alimentación muy bueno. Acorde con la experiencia de este colectivo, las reservas de fosforita en la Atenas de Cuba pueden proveer al país hasta 3.000 toneladas al año de sal mineralizada y agromena G, compuestos resultantes de su tratamiento. Incluso en el plátano ha dado muy buenos resultados con muestras ya fehacientes de hasta dónde puede llegar el beneficio de la agromena para los cultivos nacionales. Se suministra a la industria del pienso avícola carbonato de calcio. Es el portador del calcio que necesita las gallinas ponedoras, particularmente para precisamente garantizar su función. La empresa minera de Occidente ratifica que con ciencia a nivel de entidad y territorio se definen aún potencialidades para producir en Cuba, contribuir con su masa ganadera y generar a su vez flujos exportables robustos para nuestra economía. Aunque parezca reiterativo, estas producciones, que son hijas de la ciencia, solo ratifican que a nivel de entidad, de territorio y también de país, existe un sinnúmero de potencialidades aún sin explotar, con las cuales no solo se garantizaría el alimento animal tan necesario hoy, o la salud de las diversas especies que tenemos, sino también oportunidades comerciales en beneficio de nuestra economía. Por hoy es todo, soy Abdiel Bermúdez y le espero en una próxima emisión para juntos pensar Cuba desde la realidad y desafíos de nuestros campos.